Nos tenían rodeados. 12 barcos colgados. Como buitres de acero sobre la tierra. Estratosfera. Cascos negros lisos. Sin motores visibles. Solo observadores silenciosos que ocultan él. Estrellas. Todos los sistemas de alerta en la Tierra tenían. Se fue de inmediato. El pánico no fue transmitido. La gente ni siquiera lo sabía. Todavía. Pero lo hicimos. Los hombres en este búnker. Enterrado a 70 pies bajo tierra de Colorado. Nosotros. Lo sabía. Había estado despierto durante 3 días. Directamente cuando finalmente enviaron a uno de. Los derribaron. No hablaron, no con bocas. Tampoco se movían como nosotros. Extremidades largas y angulares, caras que parecían a medio formar, como una escultura de alguien. Abandonado a mitad de camino. Su líder, aquel al que llamaban Centra, flotó hacia nuestra cámara de contención, como una voluta de humo que lleva huesos. Ellos. Nos dijo que era telépata, que no necesitaba armas para quebrantarnos, que él podría ver a través de nosotros, entendernos, desgarrarnos. Cada archivo clasificado, cada lanzamiento, código, cada debilidad con un pensamiento. Él. Los jefes me eligieron. No porque yo fuera él. Más inteligente. No porque tuviera secretos. Diablos. Ni siquiera me dieron el visto bueno para la mitad de él. Cosas en esa habitación. Pero porque yo. Sido diferente. Roto si le preguntaste. Gente adecuada. Dada de baja deshonrosamente. Una vez. Arrastrados de nuevo cuando empezaron. Darse cuenta de que lo normal no sería suficiente. Ya no. Había sobrevivido a 4 guerras. Perdió a un hermano por fuego amigo. Dejó un hija en una cama de hospital demasiado pobre para pagar su tratamiento. Había visto cosas. He hecho cosas que dejaron cicatrices más profundas que piel, y ya no me importaba un carajo. Entonces me encerraron en una silla. Me rodeó de electrodos y me dijo: yo, no pienses en nada clasificado. Simplemente mantén la calma. Como si pudiera hacer eso con un monstruo de 2 metros. De la naturaleza caminando a través de la pared como un fantasma. No habló. No preguntó. Simplemente metió la mano. Se sintió como si alguien me partió el cráneo con el silencio. No. Dolor, no exactamente, solo un vacío, como un succionando al vacío memoria tras memoria. Su agujero negro. Se movía rápido, saltando a través de mi pasado como capítulos de un libro. No podía esperar a terminar. El día que sostuve la mano de mi hermano mientras se desangraba. La mañana que me enteré que mi chica murió. Sola. La mirada en los ojos de mi madre cuando ella se dio cuenta de que no volvería a casa. Lo mismo. Y luego se detuvo. La criatura retrocedió, físicamente. Se sacudió hacia atrás como si hubiera tocado fuego. Emitió un sonido casi como una máquina, ahogándose y tropezando contra el cristal. Pared. Sus extremidades se retorcieron, convulsionando como una araña en la muerte lanza. Es negra. Sus ojos sin párpados se clavaron en los míos y vi algo salvaje en ellos. Miedo. No. Confusión. No lástima. Puro primigenio. Terror estremecedor. Se derrumbó en él. Suelo. Espasmódico. Boca abierta en silencio. Gritar. Los mensajes de texto afuera entraron en pánico. Él. Las alarmas sonaron. Me quedé allí sentado, esposado, parpadeando lentamente hacia el ser que dijeron. Nunca había conocido el dolor. Nunca había conocido trauma. Nunca conocí la humanidad. Se apresuraron a recuperarlo. Pero ya era demasiado tarde. Su mente se había ido. Limpiado. Actividad cerebral fuera de la. Los gráficos aparecen un segundo y luego en completo silencio. Como si lo hubieran borrado desde adentro. El general bajó 1 hora después. Él. No hablé de inmediato. Solo me quedé mirando. A través del cristal, al telépata muerto. No hiciste nada, dijo finalmente. Dijo en voz baja.
No te resististe. Ni siquiera pensaste en nada. Clasificado. Lo miré a los ojos. No tenía por qué hacerlo. Él asintió una vez, casi con respeto, pero estaba apretado, inquieto. Entonces se acercó. ¿Qué demonios? ¿Lo vio ahí? Miré el cuerpo en el suelo. Nosotros. El cuerpo yacía. Aún así, durante 2 días. No lo movieron. Primero, nadie se atrevió. Fue como un objeto maldito, intocable, radiactivo. El cuerpo del extraterrestre comenzó a descomponerse más rápido que cualquier cosa que hayamos visto jamás. La piel, que parecía ónix pulido cuando llegó, empezó a agrietarse y curvarse, volviéndose gris, quebradizo, descascarándose como viejo. Cenizas. Incluso el aire cambió. La habitación se hizo más frío, más pesado, como si el dolor se hubiera instalado en las paredes. Llamaron a todos los expertos, biólogos, lingüistas, xenopsicólogos, incluso un sacerdote. Ninguno de ellos tenía respuestas. Yo los miré a través del cristal mientras yo, sentado en la misma maldita silla, todavía esposado, todavía tratado como una bomba que no había salido todavía. Nadie quería estar el primero en decirlo, pero todos lo sintieron. Eso no, esa cosa no. Se aclara la garganta. Murió por exposición. Murió por lo que vio. El general regresó el tercer día. No estaba solo esta vez. Él trajo a alguien más frío. Un hombre de gris traje, delgado como un bisturí. Ojos como cristal empañado. Sin placa, sin nombre. El tipo de hombre que te hacía querer olvidar que alguna vez exististe. No desperdició tiempo. ¿Nombre? Dijo, entrando en la habitación. Ya lo sabes, dije. Él no. Estremecerse. Queremos profundizar. Me reí. Una vez. ¿Secarse en qué? No hay nada clasificado en mi cabeza. Ustedes ya, muchachos. Me dejó completamente desnudo. Se inclinó hacia adelante y la luz se reflejó en él. El brillo del sudor en su cuello. No queremos datos. Queremos saber qué. Lo hiciste gritar. Tú eras la variable. Sí, dije, mirándolo fijamente. Ojo, tal vez la verdad sea más fea que. ¿Estás listo para? Me miró fijamente durante demasiado tiempo. Luego tiró una pequeña tableta de su abrigo, la golpeó una vez, y lo deslizó sobre la mesa. Aquí está. Lo que recuperamos de su neural residuo. Estaba grabando lo que experimentado en tu mente. Una copia de seguridad. Sistema, mecanismo de seguridad, parcial. Solo reproducción, pero suficiente. No lo alcancé. No lo necesitaba. La imagen en la pantalla comenzó a reproducirse. Por sí solo. Al principio, no lo reconocí. Lo que estaba viendo. Solo destellos. Un niño. Gritando detrás de una ventana rota. Sacos de arena. Humo. Sangre en el aire. Espesa. Como pintura. Entonces me di cuenta. Caída. El callejón donde encontré a un niño atado con explosivos no mayores que mi hija. Él lloró, preguntó por su mamá. Nos dijeron. Nunca lo dudé. No lo hice. Apretó el gatillo antes de poder siquiera hacerlo. Parpadeo. Ese fue el primer recuerdo. Allí. Eran más. Mi hermano tosiendo sangre. En mi regazo. La mirada en su rostro. No. Dolor. Decepción. Él nunca perdonó. Gracias por registrarme. Pensé que estaba corriendo. De algo. Quizás lo era. Otro. Escena. Una mujer, mi exesposa, llorando en el suelo. Ni siquiera estaba gritando. Solo. Frío, como si el hielo hubiera reemplazado mi corazón. Ese año. La vi romperse. La dejé. Ella. Lo vi todo a través de los extraterrestres. Perspectiva. No como hombre, sino como mente, así. Extraño que la emoción en sí misma fuera como veneno.
Eso es lo que no podía soportar. Ni la sangre, ni la guerra, ni siquiera la culpa. Era el sentimiento. Eran una especie antigua, dijo alguien. Evolucionó más allá de la violencia, del dolor, del pasado. Rabia. Construyeron una civilización sobre lógica, en el pensamiento puro. No sabían lo que era doler y seguir viviendo. De todos modos, no entendía la vergüenza, el arrepentimiento. Soledad. Entonces, cuando tocó una mente humana y encontré un universo de heridas, la cosa. Cortocircuito. Porque no somos criaturas racionales. Nosotros. Sobrevivir a pesar de nosotros mismos. El hombre de gris pausó el video. Necesitamos saber si esto fue exclusivo de tú o si todos los humanos llevamos esto. Enfermedad. Levanté una ceja. ¿Enfermedad? Se inclinó. Su cabeza. Creemos que lo que hace a los humanos. Ser resiliente también es lo que te hace. Peligroso. La capacidad de experimentar. Trauma sin colapso, cometer actos de horror, y sigue adelante. Tu mente contiene siglos de agonía heredada. Violencia, traición, pérdida. Se inclinó. Adelante de nuevo. Y lo llevas con orgullo. No respondí. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Decir? Lo siento, no estamos muertos por dentro como tu gente. Se puso de pie y caminó hacia la puerta. Estamos haciendo simulaciones ahora. Probando otros temas. Hemos invitado. Devuélvalos. Los extraterrestres quieren un delegación para subir a bordo. Todavía. Quieren la paz, pero ahora tienen miedo. Se detuvo en la puerta. Giró la cabeza. Un poco. Te llamaron arma mental. Creen que te hemos diseñado. Yo. No pude evitarlo. Me reí de nuevo. ¿Tú crees que soy un arma? Solo soy un hombre. Él sonrió. El tipo de sonrisa que no. Tocarle los ojos. Exactamente. Me sacaron de la celda más tarde. Noche. Dijeron que necesitaban mi ayuda. Dijeron. Me compensarían. Como si el dinero fuera un problema. Nada más. No confiaba en ellos. Sabía que no lo hacían. Confía en mí tampoco. Pero estaban asustados. Ahora, no solo de los extraterrestres, de nosotros, de lo que seríamos capaces si el resto del universo descubrió lo que nosotros realmente lo eran. Así que me enviaron a uno de los barcos, sin blindaje, sin armas, solo un mono, un implante traductor, y una mirada muerta. El barco no parecía como un barco por dentro. Se sentía como estar dentro de un organismo vivo. Las paredes latían suavemente. El aire era cálido. Demasiado calor. Y el silencio no era pacífico. Estaba vacío. Los seres no me miraron cuando yo entraron. Mantuvieron la distancia. Se movieron. Como monjes, con la cabeza inclinada, como si estuvieran en presencia de algo impío. El nuevo telépata dio un paso adelante. Más pequeño que el anterior, más lento, más sabio. Tal vez. No me habló a la mente como el primero. En cambio, proyectó una pregunta al traductor. ¿Por qué? ¿No se rompe? Me quedé mirándolo por un buen rato. Tiempo. Entonces respondí. Porque estamos construidos sobre pedazos rotos. Esto es lo que no entiendes. Di un paso adelante. Miras el dolor. Como si fuera un defecto. Algo que arreglar. Vivimos con ello. Lo usamos. Nos convertimos en ello. Me incliné más cerca. Intentaste borrar el sufrimiento de tu especie. Nosotros lo convertimos en nuestro combustible. El cuerpo del ser se puso rígido. Entonces vino otra pregunta. ¿Es por eso que? ¿Sobrevivir? ¿Por qué tu especie prospera en la guerra? ¿En ruinas? Asentí lentamente. Sufrimos sí. Recordamos. ¿Y cuándo recordamos? Construir dientes. Hubo una larga pausa. Entonces la criatura se inclinó, no por respeto, por miedo. Y en eso
En ese momento me di cuenta de algo aterrador. No se estaban preparando para conquistarnos. Ya no estaban preparados para contener. Nosotros. Cuando regresé a la Tierra, todo había cambiado. La ONU estaba en modo pánico. Estados Unidos se había quedado a oscuras. El reclutamiento militar se estaba disparando. No por patriotismo, sino por miedo. Porque ahora sabían que los extraterrestres estaban. Nos tiene miedo. Y nada es más peligroso que tener miedo de algo. Mayores, más inteligentes y mejor armados. Los rumores comenzaron a extenderse. La humanidad. La mente es su mayor arma. La gente. Empezó a hablar sobre el uso de armas. Trauma. Soldados con TEPT convertidos. En armas psíquicas, la empatía como forma. De la guerra, los recuerdos se convirtieron en mentes. Intentaron mantenerlo clasificado. No funcionó porque no era el único. 1. Encontraron a otros. Sobrevivientes. Hombres rotos, mujeres que habían vivido. Infierno y salir escupiendo fuego. Refugiados, convictos, exasesinos. Personas que sintieron demasiado y no murieron. De ello, no éramos héroes. Éramos cicatrices. Y las cicatrices no desaparecen. Han pasado 6 meses desde el primero. Murió en mi cabeza. Me han arrastrado a habitaciones de las que no puedo hablar. Pásame. Pruebas que me dejaron sangrando por la nariz. Los sueños son peores ahora, como si alguien. Dejé la puerta abierta y las cosas están arrastrándose hacia adentro. Pero he aprendido una cosa. Estábamos. Nunca tuve la intención de encajar con la galaxia. Estábamos destinados a cambiarlo. ¿Por qué? Mientras el universo evolucionó para ser limpio, ordenado, perfecto, sobrevivimos convirtiéndose en monstruos que lloran. Y hay nada más peligroso que un monstruo. Eso se siente. 2 semanas después de que di un paso. De esa nave, el cielo sangró. Empezó. Sobre el Pacífico. Una luz tan brillante que convirtió las nubes en vidrio y los océanos en espejos. Al principio, la gente pensó que era solo otra nave extraterrestre que llega. Nosotros ya estábamos acostumbrados a eso. Los barcos llegaron. Y se fueron como diplomáticos, fingiendo que no se inmutó al vernos. Pero este no flotó. Ardió. La ola de calor azotó Hawái. Primero, sin previo aviso, solo un cambio repentino. Pájaros cayendo en pleno vuelo. Pescado hirviendo. En los arrecifes. Redes eléctricas enteras friéndose. Como huevos en el asfalto. Entonces vino el temblor. Un pulso en el cielo, silencioso para los oídos, pero sentido en él. Huesos. Los sismólogos no pudieron explicarlo. Los psicólogos lo sintieron antes que nadie. Otra cosa. Era dolor. Dolor convertido en arma. Un mensaje. La misma raza extraterrestre que había una vez se acercó a nosotros con curiosidad fue. Ahora tengo miedo. Pero el miedo genera anticipación. Así que usaron lo único que tenían. Izquierda. Tecnología de supresión emocional. Una bomba psíquica. Intentaron callarnos. Desde adentro hacia afuera. Lo llamamos el evento en blanco. Durante 12 minutos, personas de 3. Los continentes colapsaron. No murieron. Solo. Vacío. Como si alguien hubiera metido la mano y les arrancaron los cables del alma. No. Dolor. Sin pánico. Solo entumecimiento. Un silencio lento y goteante que vació el aire. No me afectó. Los demás tampoco eran como yo. Hombres sí. Mujeres lo suficientemente rotas como para ser inmunes. Ellas. Nos llamaron los fracturados. Al día siguiente me arrastraron a un lugar negro. Sitio enterrado bajo los Apalaches. Montañas. Una instalación que no existía. Sobre papel, rodeado de hormigón, plomo y desesperación. El hombre del traje gris estaba allí. De nuevo. Su nombre seguía siendo un misterio, pero su voz ahora tenía peso, más pesada que una bomba nuclear.
Esto fue una advertencia, dijo, deslizando una fila hacia mí. Creen que pueden. Bórranos antes de que descubramos cómo. Convierte el dolor en poder. No abrí el archivo. No lo necesitaba. Aya podía oír los gritos. En los pasillos. No en voz alta. Psíquico. Ecos. Decenas, tal vez cientos de personas. Siendo probados, empujados hasta su ruptura. Puntos. ¿Quieres combatir la emoción con emoción? Dije rotundamente. Él asintió. Ya no sois soldados. Sois portadores. Levanté una ceja. ¿Qué? Sonrió. Sufrimiento contagioso. Construyeron el programa en torno a nosotros. La gente, como yo, veteranos con traumas complejos, como sedimento, sobrevivientes del abuso, adictos que luchan por salir del infierno, convictos que lo habían perdido todo excepto él. Necesidad de respirar. Lo llamaron proyecto. Ballena. Al principio, las pruebas eran sencillas. Siéntate frente a un empático extraterrestre y déjalo. Toca tus recuerdos. Mide la reacción. Pero con el tiempo, se intensificó. Nos meten en cámaras de simulación. Nos mostró nuestros peores días una y otra vez. De nuevo hasta que pudiéramos proyectar el dolor. Sin decir una palabra. Algunos de nosotros morimos. Algunos no despertaron. Todos. Pero los que lo lograron. Aprendimos a sangrar cuando se nos ordenaba. Aprendimos a transmitir la agonía como un maldita señal de radio. Recuerdo la primera prueba fuera de las instalaciones. Telépata alienígena capturado. No del misma especie que la que murió en mí. Cabeza. Esta parecía casi delicada. Piel de porcelana, alta, extremidades frágiles, sin boca, sin orejas, solo una corona translúcida, pulsando con luz. Lo sentaron frente a de mí, desencadenado, confiado, hasta que abrió la caja. No era una caja real, era una caja mental. 1. El compartimento en el que había aprendido a construir alrededor de mis peores recuerdos. Yo. Lo llenó por completo a lo largo de los años. La niña. En la cama del hospital, la mirada en mí. Los ojos de mi padre después de mi arresto. La noche en que metí una bala en él. Cabeza de un hombre al que una vez llamé hermano. Yo. Lo abrí y lo dejé salir. El telépata. Gritó. Ningún sonido, solo luces destellantes. De su cuerpo como si se estuviera rompiendo. El interior. Se derrumbó en convulsiones. El equipo médico se apresuró a entrar. Nunca. Me desperté de nuevo. Me senté allí temblando. Puños apretados, garganta en carne viva por la nada. Porque no fue solo dolor lo que le di. Fue un dolor significativo. Dolor con los dientes. El proyecto Ballena creció rápidamente. Los superiores dejaron de ocultarnos y comenzaron a entrenándonos como unidades de élite. Cada uno de nosotros. Se le asignó un manejador, alguien inmune, o resistentes a la retroalimentación emocional. Ellos. Nos dio nombres en clave, de grado militar. Implantes, inyecciones para adormecer nuestros nervios físicos para que pudiéramos concentrarnos todos. Nuestra energía hacia el interior. No me importaba cómo me llamaban. Ellos. Solo me llamo abismo. Porque no llevaba el dolor como una herida. Ya no. Lo llevaba como una maldita trinchera. Y yo. No fue el peor. Había una mujer, Lena. Nombre en clave. Aschis, ex bombero. Perdió a su. Todo el equipo colapsó. El marido nunca. La perdonó. Bebió hasta morir. Ella. Podría hacer que una habitación entera se enfríe simplemente. Al pensar en el grito que ella no hizo. Escuchar a tiempo. Había un hombre al que, llamado Howell, un sobreviviente de prisión. Pasó 15 años en prisión por un asesinato que no cometió. Comprometerse. Su rabia no era fuerte. Fue un proceso lento, empapado de impotencia. Su aura hacía vomitar incluso a los humanos. Estábamos armas ahora,
Y alguien finalmente había. Sacó el pasador. La próxima vez que los extraterrestres volvió, no fue para negociar. Era para terminar el trabajo. 12 barcos más. Pero estos no eran observadores silenciosos. Llegó armado. Matrices de energía brillando como soles. Armas de conversión de biomateria destinadas directamente en cada ciudad importante. Dieron. Envíanos un mensaje. Ríndete o la tierra se convierte en ceniza. La ONU se rindió al instante, pero las miras negras no lo hicieron. Nos desplegaron en 3. Me fui con cenizas y aullido. Nosotros. Fueron arrojados a un transbordador tan elegante que ni siquiera retumbó al reingresar. No. Armas, sin sistemas de defensa, solo nuestros. Mentes y lo que llevamos dentro de ellas. Cuando abordamos el comando extraterrestre barco, ni siquiera intentaron detenernos. Porque no entendían cómo esto funcionó. Pensaban que la guerra todavía era sobre tecnología. Pero no estábamos aquí para lucha. Estábamos aquí para infectar. Cenizas. Caminó primero, cada paso siguiendo a un recuerdo del incendio del que no pudo escapar. Los pasillos se oscurecieron tras ella. Las luces. Parpadeó. El aire se enfrió. Aullido. Seguido, en silencio, con las manos en los bolsillos. Los guardias apostados en las puertas de la cámara. Empezó a temblar. Uno cayó al suelo. Rodillas, tosiendo sangre. ¿Y yo? Entré en la mente central. Cuerpo y abrió la maldita bóveda. Les dejé ver. Les dejé sentir el día que vi a mi hija morir con tubos en su boca y nada más que venderle. Sálvala. Les dejé escuchar la última mensaje de voz que me dejó mi hermano justo antes. Se metió en un tiroteo que no era su lucha. Les hice saber lo que significaba ser humano, llevar tanto sufrimiento, y todavía tener la audacia de respirar. El núcleo mental se rompió. La nave no explotó. Simplemente se detuvo. Cada luz se apagó. Todos los sistemas murieron. No lo hicimos. Tengo que disparar un tiro porque el único. Una cosa para la que nunca se entrenaron fue dolor duradero. Cuando regresamos, no éramos héroes. Había problemas. Verás, una vez que enseñas aún, el hombre usa su dolor como arma, es difícil. Dile que deje de usarlo. Gobiernos. Trató de silenciarnos, enterró el programa, mató a algunos de nosotros. Accidentalmente. Pero ya era demasiado tarde. El proyecto Ballena se filtró. Y ahora hay gente rota por todas partes. Estaban despertando a la verdad. El dolor no es una debilidad. Es munición. Y la galaxia estaba a punto de aprenda cómo está realmente armada la humanidad. No hubo declaración oficial de guerra, sin líneas de batalla, sin himnos. Solo silencio. Después de que cerramos el comando alienígena. Barco, sin disparar una sola bala, otros 11 barcos desaparecieron. Salió de la órbita de la Tierra en menos de 2 minutos como perros asustados azotados por él. Por primera vez. El mundo de abajo celebró. Los fuegos artificiales iluminaron los cielos hace apenas unos días. Antes había temblado con la extinción. Pero no estábamos celebrando porque sabía que el silencio no era paz. Era cálculo. La galaxia no era retrocediendo. Estaba recalibrando. Planificar cómo contener una especie que convirtió el trauma en un arma. Y nosotros, los fracturados, los que habían caminado. Atravesar el infierno y volver transmitiendo. Sus gritos, ahora estaban en todos los radares. El universo. No nos vieron como ya no era casualidad. Nos veían como un virus. El hombre del traje gris estaba esperando. Cuando regresé, no estaba sonriendo. Él tampoco tenía miedo. Era algo peor. Resignado. Han activado el protocolo de barrera, dijo, caminando a mi lado en el hangar subterráneo.
Encendí un cigarrillo. ¿Qué carajo es eso? Me entregó un archivo que no leí. Nunca lo hice. La única verdad que importaba. Estos días estaban escritos en cicatrices. No. Papel. Una coalición de especies galácticas. Él. Dijo, formado después del colapso de las guerras. Hace 3.000 ciclos. Si una civilización es, considerados existencialmente inestables, activa la barrera, una especie de suave. Exterminio. Exhalé lentamente. ¿Suave? Él asintió. Aíslan el planeta, lo separan de comercio, tecnología y espacio-tiempo. Navegación. Cualquier barco que intente salir. Desencadena una desestabilización planetaria. Campo. Encierran a todo el planeta en una jaula. Yo. Murmuró. Él asintió de nuevo. Y luego esperan a que se coma a sí mismo. La primera prueba llegó 6 horas después. Buque de carga registrado bajo un acuerdo amistoso. La facción de comerciantes alienígenas estaba programada para dejar los filtros atmosféricos en Sao Paulo. Nunca lo logró. Lo último. La estación orbital captada fue un solo pulso de energía y una nube negra. Donde había estado el barco. Luego vino él. Interferencia. Los satélites perdieron contacto con colonias en Marte, Luna y Europa. Cada señal saliente fue rebotada. Con un mensaje grabado en el código. Peligro biopsíquico. Contención en progreso. No estábamos en guerra. Estábamos en cuarentena. El pánico llegó en oleadas. Primero, él. Los gobiernos se esfuerzan por explicar por qué. La financiación internacional se estaba desvaneciendo. ¿Por qué? Los activos fuera del mundo se cortaron repentinamente. Entonces las corporaciones, despiadadas en paz, histérica en crisis. Ellos. Se desplomó como papel mojado, arrastrándose. Las economías se desplomaron con ellos. Pero lo peor. Los afectados fueron los civiles. Porque una vez que la gente se dio cuenta de que eran atrapado en un planeta que el resto de la galaxia había sido etiquetada demasiado emocionalmente. Peligroso existir, algo se rompió. Disturbios, saqueos, tasas de suicidio en aumento. Y lo que es peor, otros empezaron a imitarnos. La gente destrozada empezó a reunirse, no para lucha, pero para transmitir. Se llamaban a sí mismos ecoels, pícaros. Personas fracturadas que habían sido parte del proyecto Ballena o lo imitó. Técnica central. No eran del gobierno. Entrenados, pero su dolor era real. Más desordenado, desenfocado, pero igual de peligroso. Secuestraron torres de señales. Y bombeó dolor crudo a los cielos como radiación. Algunos se envolvieron en cables y gritaron sus traumas de la infancia en antenas orbitales. Otros volvieron recuerdos. En armas que podrían freír las mentes de cualquier persona cercana, humana o no. Y él. La cosa es que funcionó. Los extraterrestres todavía nos empezaron a monitorear desde una órbita profunda. Perder contacto con sus ondas remotas. Drones de vigilancia lanzados desde él. Cielos con núcleos ennegrecidos. Datos. Corrompido. Los pilotos reportaron sueños que no pude explicar. Recuerdos que no fueron de ellos. Habíamos cruzado un umbral. Esto ya no se trataba de sobrevivir. Esto era infección. Me trajeron de vuelta a la fuerza esta vez. Tiempo. Traje gris, helicópteros. Agujas en mis venas para mantener mi cerebro de quemarse a través de la estática. Esto no se suponía que se propagara, dijo. Me reí más fuerte de lo que debía. Apuntaste con un arma al dolor y actuaste. Sorprendido cuando disparó de nuevo. No discutió. Eso me asustó más. Que gritar habría sido. Hay una nueva jugador, dijo. No coalición. Algo peor. Lanzó una foto. La mesa. No era una foto. Era una marco de transmisión. Una cara, excepto que no tenía boca ni nariz. Solo filas.
Y filas de ojos. Algunos cerrados, otros parpadeando, todos observando. Llaman. Ellos mismos son los silenciadores, dijo. Especies de culto nacidas en los restos de civilizaciones destruidas por la emoción. Guerra. Ven lo que estamos haciendo y no quieren ponernos en cuarentena. Tragué saliva con fuerza. Quieren borrarnos. Los silenciadores no llegaron en barcos. Aparecieron en las mentes de las células eco. Primero, visiones, sueños, susurros en él. Estático. Algunos afirmaban que eran divinos. Otros dijeron que eran evolutivos. Conserjes enviados para limpiar inestable. Especies del genoma universal. El método era sencillo. No pelearon. Tu dolor. Lo consumieron. Un eco. Una célula en el Cairo fue encontrada muerta en un círculo. 40 cuerpos, ojos quemados. Cerebros licuados. No hay señales de daño físico. Trauma. Solo un mensaje se desplazaba en sangre. Tú. El dolor es un festín. Intentamos rastrear él. Visiones, monitorear frecuencias psíquicas. No ayudó. El silencio o la influencia no fueron. Lineal. No seguía la física. Embrujado. Algunas zonas de la ciudad comenzaron a oscuro. No por desmayos, sino por podredumbre de la memoria. Barrios enteros. Olvidándose de sí mismos. Nombres. Desapareciendo. Las historias desvaneciéndose. La pasado comido. Y por primera vez, el proyecto Ballena no era un arma. Era una objetivo. Vinieron por mí en medio de la noche. Sin sirenas, sin advertencias, solo una corriente de aire frío en mi búnker y una presencia. Eso no debería haber cabido en una habitación que, pequeño, no era un cuerpo, ni siquiera era una mente. Era una presencia, una presión aplastante detrás de mí. Ojos como si mi dolor se hubiera desviado. De adentro hacia afuera. Me tropecé con el espejo. El reflejo estaba sonriendo. No lo era. Entonces lo oí. Una voz que no era sano. Llevas bien el dolor, pero se desperdicia en tus manos. Grité. No porque tuviera miedo, porque yo no lo era. Y eso fue lo que me asustó. Me sacaron de los escombros. A la mañana siguiente, mis aposentos estaban destruido. No hay rastro físico de un intruso. Pero las grabaciones, ellas. Me mostró que estuve parado durante 7 horas. Ojos abiertos, inmóviles, sangre goteando de mi nariz, mis orejas y mi boca. Y yo estaba sonriente. El tipo de sonrisa que un hombre usa cuando la última parte de él acaba de morir. El traje gris no hizo preguntas esta vez. Tiempo. Simplemente me dio una pastilla. Toma esto, dijo. Suprime la memoria. Canalización. Te separa de tu propia pasado. Lo miré y luego lo aplasté. Debajo de mi bota. El dolor es lo único que me queda. Dijo. Él no discutió. 3 días después, dirigí una misión a interceptar un nodo silenciador que se manifiesta en Siberia. Ashchis estaba conmigo. Howell no lo hizo. Encontramos un pueblo cubierto de nieve. Y silencio. Sin huellas, sin cuerpos, solo. Las casas todavía están calientes. La comida todavía se está cocinando. Y nada respirando. Los encontramos. Subterráneo. Gente. Apilados en filas, ojos abiertos, recuerdos. Desaparecido. Intentamos despertar a una. Ella simplemente susurró. No sé quién soy. Ya no. Ashchis no pudo soportarlo. Gritó. Y el grito no era solo sonido. Era un recuerdo de arrastrarse a través del fuego. El suicidio de su marido, del último mensaje de voz que alguna vez dejó, disculpándose por no ser lo suficientemente fuerte. El grito se onduló y por un segundo el aire se dobló. Las paredes se agrietaron y la cosa que se escondía detrás de los aldeanos se estremeció. El silenciador no era inmune.
Podría comer. Dolor, pero no puro, sin filtrar. Duelo no resuelto. No duelo que todavía. Sangró. Aschis me miró y asentí. Abrimos todo. Déjalo salir todo. El arrepentimiento, la rabia. Los momentos en que queríamos morir. Derramamos. Lo metí en la cueva como gasolina y lo encendí. Con memoria. El silenciador se rompió solo. Aparte tratando de escapar. No lo logró. De vuelta en las instalaciones. El traje gris era pálido. Mataste a uno. No, corregí. Herimos a uno. Eso es. Peor. No preguntó por qué, porque ya lo sabía. Sabía. Los depredadores heridos no se retiran. Vuelven más enojados. Y esta vez. Traerán todo el enjambre. Hay. Guerras, ya ves. Y luego están los que sientes. No escuchamos el inicio de la invasión. No había barcos, ni naves de desembarco, sin bombardeo orbital. Nada rompió la atmósfera. No. Firmas de calor, sin alarmas. Pero a través en el mundo, la gente empezó a perder su nombres. No en sentido figurado, sino literal. Ellos. Olvidé quiénes eran. Hospitales. Rebosaba. No de heridas, sino de vacío. La gente se sentaba en los rincones, susurrando tonterías, tratando de recordar el nombre de un niño que una vez amaron, el pueblo en el que crecieron, el rostro de alguien que enterraron hace años. Los silenciadores no nos matan, todavía no, simplemente desarmándonos, porque la memoria era nuestra arma, y habían encontrado una manera de desafilar la hoja. Lo llamábamos el desvanecimiento. Y se propagó rápidamente. A diferencia de la enfermedad. No se movió de un cuerpo a otro. Se propagó a través de un trauma compartido. Resonancia emocional. Podrías captarla. Al escuchar a alguien describir una pesadilla. Nunca se recuperaron. El eco. Las células fueron atacadas primero. Aquellos que tenían. Se construyeron alrededor de su dolor. Comenzó a desmoronarse. Su dolor. Desconectado de sus raíces. Rabia. Sin memoria. Tristeza sin sentido. Los gritos se hicieron más silenciosos. El psíquico. Frecuencias cayeron. Estábamos siendo borrado de adentro hacia afuera. Trajeron. Me volvió a entrar. No me sorprendió. Estaba. El prototipo, la prueba de concepto, primero en romper una mente alienígena con nada más que memoria. Pero ahora, yo también fui la última línea de defensa. Porque aunque otros se desvanecieron, yo todavía lo recordaba todo. Cada error, cada grito, cada rostro que dejé morir. El pastilla que me ofrecieron una vez, la que cortar el dolor. Lo había rechazado una y otra vez. Terminado. No por orgullo, ni siquiera rebelión, pero porque sabía que si perdía mi dolor, perdería mi filo. No lo hicieron. Me gustaba, pero ahora me necesitaban. El hombre. El hombre con el traje gris parecía peor de lo que esperaba. ¿Lo habías visto alguna vez? Pálido, más delgado, sus ojos. Inyectado de sangre. No por llorar. No parecía él. Tipo, pero por insomnio. Tiró un archivo sobre la mesa. Sus manos. Tembló. Nunca lo reconoció. Esto es. La última zona segura, dijo. Groenlandia. Remoto, frío, poca población. Ellos. Aún no lo he alcanzado. Abrí el archivo. Imágenes satelitales. Una fortaleza. No. Militar. Experimental. Allí construyeron un espejo, dijo. El amplificador psíquico utiliza la energía cuántica. Enredo para convertir a una sola persona. Memoria en una frecuencia que pueda hacer eco. Al otro lado del planeta. Lo miré. ¿Tú quieres hacerme un faro? Él sacudió su cabeza. Queremos hacerte una bomba. La idea era simple en teoría. Enlázame al espejo. Canaliza cada fragmento de mi dolor hasta el fondo.
Transmítelo. A través de todas las capas de la atmósfera. Grabarlo en la resonancia psíquica de el planeta. Haz lo imposible para él. Silenciadores para alimentar sin atragantarse con él. Dolor crudo y no resuelto de un hombre destrozado. No los mataría, pero sí, obligarlos a irse. Y si no lo hiciera, entonces sería mi último grito antes. Nos enterraron a todos. Volamos a Groenlandia en silencio. Yo no estaba solo. Aschis estaba allí. Ovels. La silla estaba vacía. Otros se unieron a nosotros. Supervivientes, fantasmas, personas cuyas mentes todavía estaban intactos, no porque estuvieran fuertes, pero porque su dolor era demasiado fuerte para desvanecerse. Un niño de Siria que perdió su familia en un ataque con drones. Una madre de Detroit que había enterrado a los 3 sus hijos en diferentes años. Un soldado de algún lugar de África. No habló mucho, pero sangraba culpa como si fuera oxígeno. Éramos el último coro y estábamos a punto de cantar una canción tan profunda que el universo me estremecía. El espejo no era lo que yo esperado. Ni un panel de vidrio, ni siquiera un máquina. Era una esfera de 12 pies de altura, flotando sobre una cuenca de luz líquida. Hecho con tecnología alienígena. Ingeniería inversa. Durante los primeros años de contacto cuando la cooperación todavía era una palabra que significaba algo. Zumbó cuando entré en él. Habitación, me reconoció, me dio la bienvenida. Él, el técnico jefe, me informó como un hombre leyendo una página que no creía. Estarás conectado vía neuronal. Interfaz. Cada recuerdo que permites será magnificado, repetido, transmitido, a través de cada canal psíquico alrededor del planeta. ¿Y si voy demasiado profundo? Pregunté. Dudó. No sabemos qué es eso. Parece que... Sonreí. Lo hago. Ellos. Me ató. Sin cables, solo un halo de sensores sobre mi cráneo y una aguja. Enterrado en la nuca. Ellos. Lo llamé el hilo. No era solo conectándome al espejo. Fue tejiéndome en ella, fusionándome con ella. Máquina, convirtiéndome de un hombre en un señal. Les hice un gesto con la cabeza. La habitación se oscureció y entonces abrí la puerta. Primero llegó mi hija, acostada. Allí, con alambres en la nariz, las manos pálidas. Las máquinas pitaban cada vez más despacio. Hasta que supe que sabía que eran solo. Fingiendo que tenía una oportunidad. Llamé. Su nombre y el espejo temblaron. Luego vino la guerra. El callejón donde yo disparó a un niño antes de que su chaleco pudiera explotar. La forma en que sus ojos se pusieron en blanco. El olor a pelo quemado, el silencio. Después, no paz, sino la clase de paz que te hace preguntarte si todavía estás vivo. La esfera brilló más. Entonces él. Traición. La cara de mi hermano cuando le dije. Lo volví a enlistar después de que me lo suplicara. No. Su mano golpeó la mía y la apartó. La última vez antes de la llamada que decía que él se había ido. El hilo ardía detrás de mí. Ojos. Empujé más profundo. Las peleas con mi esposa, la botella en mi mano, sus lágrimas. El momento en que me di cuenta que no amaba yo lo suficiente como para amarla. Mi fracaso, mi cobardía, mi arrepentimiento. Sentí que golpeaba. No solo la habitación. No. Solo el edificio, el planeta. Él. El suelo se movió bajo el hielo de Groenlandia. Los pájaros cayeron del cielo. Tectónico. Los sensores en todos los continentes zumbaron. El espejo no solo transmitía dolor. Lo estaba grabando en la tierra. Ah. Advertencia, un escudo, una maldición. Entonces sentí. Ellos. Los silenciadores, miles de ellos. Tratando de abrirse paso, tratando de alimentarse. Y descubrir que cada bocado estaba lleno de vidrio, chillaban en frecuencias que, nubes agrietadas.
pero no pudieron atravesarlas. Eso, ahora no porque no estaba solo. Más, cada recuerdo que compartí desencadenó otro y otro. El muchacho de Siria dio un paso adelante. Ojos vacíos pero brillantes. La madre de Detroit gritó y su grito resonó. En el hilo. Las cenizas le susurraron. Nombre del marido. El soldado se dejó caer de rodillas y comenzó a llorar. Y. Juntos cantamos. En todo el mundo. Él. El desvanecimiento se detuvo. Los recuerdos regresaron. La gente se quedó sin aliento cuando volvieron a mencionar sus nombres. Su dolor se iluminó dentro de ellos como brasas incendiándose. El dolor no. Matarlos. Les recordó que estaban todavía humano. Los silenciadores comenzaron a romperse, no morir, sino agrietarse, fragmentarse. Las ciudades que infectaron perdieron su control. Tormentas de memoria estallaron. Crudas, caóticas. Las emociones se convirtieron en un incendio forestal. Pero tiempo era nuestro. No ajeno, no, artificial. Los nuestros. Dejaron la tierra 2 días después. No, mensaje, sin palabras de despedida, simplemente se fue. Como si hubieran mordido algo podrido. Y me di cuenta de que nunca dejaría de tener sabor. Como sangre. Me desperté en una cama, mi cuerpo débil, sin pelo, los ojos todavía llorando. Sangre. El espejo estaba oscuro ahora. Fuera de línea. Pero el mundo exterior respiraba. Todavía roto, todavía magullado, pero despierto. El hombre del traje gris me visitó una vez. La última vez. Su voz era tranquila. Les pregunté si debíamos destruir el espejo. Lo miré y se encogió de hombros. Dijeron que podría ser la única razón. Todavía estamos vivos. Sonreí. Entonces déjalos verlo cada vez que lo vean. Mira hacia nosotros. Se giró para irse pero se detuvo en la puerta. ¿Cómo deberíamos llamarlo? Preguntó. Miró al techo, el hilo todavía zumbando débilmente detrás de mis ojos. Entonces susurró, lápida. Porque en eso se había convertido la tierra. No es un campo de batalla, no es una prisión, no, ni siquiera una casa, sino una lápida. Para aquellos que intentaron borrar lo que no entendí. Para aquellos que pensaban que el dolor era una debilidad. Para aquellos que miraron hacia él. Alma de un ser humano y se olvidó de. Cerraron los ojos. La paz no se sentía como paz. No cuando sabías que no lo haría. Último. 2 meses después de la emisión que apartó los silenciadores, el mundo estaba tranquilo, demasiado tranquilo, sin disturbios, sin gritos, sin perturbaciones psíquicas. Solo un ritmo lento, una calma antinatural. Como si el aire mismo estuviera conteniendo la respiración. El mundo. Los gobiernos lo llamaron un milagro. Noticias. Las cadenas publicaron historias con pancartas como el triunfo de la humanidad y la tierra asciende. Pero las personas que construyeron la lápida. La gente como yo lo sabía mejor. Nosotros. No ganamos una guerra. Simplemente sobrevivimos a una mensaje. Y el mensaje no era solo enviado a los silenciadores. Fue enviado a todos. El primer contacto se produjo 61 días después. Después del evento espejo. Un barco, viejo. Diseño, no coalición, no amistad. No se desactivó. No pidió permiso. Cayó en la tierra. Orbita como un martillo y transmite palabra en todas las frecuencias globales. Rendirse. Al principio pensaron que era un engaño. Teníamos satélites defensivos, espaciales, fuerzas, láseres antiorbitales. La red de defensa terrestre se había reforzado. Después del protocolo de barrera, pero ninguno de eso importaba porque no lo eran. Amenazando nuestras ciudades. Estaban amenazando el espejo. Ellos se llamaban a sí mismos Nalari, una especie. Desde el borde de la deriva de Orión.
El emisario medía 10 pies de alto y estaba envuelto en armadura translúcida que se movía como humo. Sin rostro, solo un plato móvil de símbolos que cambiaban con cada palabra. No te tememos, decía. Te envidiamos. Tú. Eso tomó a todos por sorpresa. Él, el traductor de la ONU, falló a mitad de la oración, tratando de procesar el matiz. Pero yo lo entendí en el segundo que vi el Nari. Mira fijamente el núcleo del espejo a través del cristal de observación. No estaban aquí para destruir la lápida. Estuvieron aquí para robarlo. Su historia era simple. Su gente había perdido algo. Hace miles de años. Emocional. Continuidad. Una extinción espiritual. Ellos. Evolucionó más allá del dolor, del amor pasado, del pasado. Odio. Sus recuerdos permanecieron, pero su capacidad de sentirlos se había erosionado. Y cuando vieron la lápida, señal, desencadenó algo antiguo. En ellos, un hambre. Porque nuestro dolor, su crudeza, la humanidad salvaje e imperfecta de ella era algo que no podían replicar. Ellos no querían el arma, querían el dolor. Las negociaciones no duraron mucho. Cuando la Tierra dijo no, los Nari nos lo mostraron. Lo que ya le habían hecho a otro mundo. Un planeta llamado Trevix, una vez habitado por más de 1.000 millones de seres sensibles. Reducido a cenizas. Ni con bombas, ni con gas, pero con inversión de empatía. Una inundación psíquica de emoción falsa. Una virus del falso dolor. Ahogaron el población en un dolor fabricado. Gruesos, olvidaron cómo sentir algo real. Y luego cosecharon lo que era. Izquierda. El metraje se reprodujo en bucle en nuestro sala de guerra. Y en lo más profundo de mi ser sabía que ya no negociaban. El hombre en el traje gris me encontró a la mañana siguiente. Los mismos ojos tranquilos, el mismo tono muerto. Pero había algo nuevo detrás de esto ahora. Miedo. Te quieren, dijo. Encendí una cigarrillo. Por supuesto que sí. Creen que eres la fuente. Sonreí. Solo soy el portador. Se inclinó. Eres el último. Uno conectado al espejo completamente. Cada. Otros fracturados que lo intentaron. Se quemaron. Fuera. Todavía estás conectado. Esa parte fue cierto. El hilo seguía vivo en el interior. Yo. Un susurro detrás de mis pensamientos. Latidos del corazón que no coincidían con los míos. Se había convertido en la sombra de la lápida. Y. Ahora la galaxia quería usarme. O entiérrame. No tuvimos tiempo de construir una defensa. El Nari lanzó un ataque completo. Incursión. Sin aterrizaje planetario, sin tradicional guerra. Enviaron máquinas de cosecha, masivas. Construye 3 millas de ancho, diseñado para sifón de energía psíquica a través del planeta. Escamas. Aterrizaron cerca del Pacífico. Borde. Simplemente flotó, no disparó, no moverse, simplemente comenzó a escuchar. Y eso fue peor que cualquier ataque. Porque en el momento en que escucharon, nos drenaron. Los hospitales volvieron a inundarse. Viejo dolor. Regresó. Las personas que habían sanado encontraron. Ellos mismos recayendo, sollozando, rompiéndose. El aire se volvió más pesado. Recuerdos perdidos. Su calidez. Las canciones sonaban más planas. Los abrazos se sentían vacíos. No eran solo robando emociones. Estaban reemplazando. Me dieron una opción. Correr o retransmitido de nuevo. Esta vez, no como un escudo, sino como una lanza. Volvía. Tierra verde. La lápida había cambiado. Su superficie. Una vez suave, ahora ondulada como la piel. Me respondió incluso antes de que yo diera un paso. Por dentro me reconoció como una vieja cicatriz. Reconociendo la espada que lo hizo. Él. Los técnicos se habían ido. No había equipos,
No había manipuladores, solo una habitación, una silla. Ellos. Lo llamó la última transmisión. Porque si esto no funcionara, si la lápida no pudo detenerlos, no teníamos más cartas para jugar. Me vincularon nuevamente. El hilo se deslizó en la base de mi cráneo como había estado esperando. Y caí hacia adentro. Esta vez el espejo no preguntó. Me atrapó. Se hundió en mí. Me arrancó cada parte en carne viva. Borde, cada herida, cada onza de duelo inacabado y lo agudizó. Me mostró a mi hija otra vez. Pero esto, tiempo, no el momento de su muerte. Me mostró el momento en que dejé de intentarlo. Sálvala. Me mostró a mi hermano. Funeral, pero no el ataúd. Se mostró. Me recuerda la mirada en la cara de mi madre cuando yo le dije que iba a volver a la guerra. Y griega. Entonces me mostró a mí mismo, no al soldado, no el sobreviviente, solo él. Falla. Y luego hizo una pregunta, no en palabras, sino en sentimiento. ¿Quieres? ¿Les hiciste daño? Y respondí, sí. La lápida no transmitía dolor esta vez. Tiempo. Transmitió la verdad. La pura experiencia humana sin filtros. Los momentos en que nos odiamos. La culpa que llevamos para sobrevivir. Las cosas que no lo digas en los funerales, como fingimos. Sonríe mientras muere por dentro. Envió todo. De ello. No solo el dolor, sino la conciencia. De ello, la carga de ser humano. Y golpea el nari como fuego en un tanque de oxígeno. Tanque. Sus motores crujieron. Su blindaje. Derretidos de adentro hacia afuera. Porque ellos no solo querían nuestro dolor, querían, sin ganárselo. Pero la lápida no lo permitía. Hizo. Ellos lo viven. El cielo brilló por 3 horas. Luego silencio. Total. No como antes. No hueco. Tranquilo. Los Ayaris se habían ido. No había barcos. Sin mensaje, sin consecuencias. No se retiraron. Simplemente se detuvieron. Cuando me desperté, el hilo estaba muerto, quemado, como un fósforo que se había apagado. Cumplió su función. La lápida estaba agrietada. Por el medio, todavía tarareando pero suavemente, como una bestia cansada que se ha ido a dormir. Intentaron preguntarme qué vi, lo que sentí, lo que hice. Pero la verdad es que no lo pude explicar porque lo último que vi en el espejo fue mi hija sonriendo. Y yo sabía que tal vez por la primera vez que el dolor no tiene por qué destruir. Puede ser lo último que te salva. No fue el silencio lo que me preocupaba. Era la atención. Para la primera vez en la corta historia de nuestro planeta. Historia violenta, la galaxia no era riéndose de nosotros. No nos ignoraban. Nosotros ni siquiera estaban planeando nuestra tranquilidad. Borrador más. Estaban mirando. Miles de millones de ojos, sensores, conciencias, todas dirigidas a lo pequeño. Mundo azul con el psíquico agrietado. Arma y una especie que se negó a permanecer en su lugar. El silencio después de la nari desapareció no se sentía como una paz. Se sintió como el momento después de un bar. Pelea donde el tipo más duro acaba de ser derrotado. Noqueado y todos los demás están. Me pregunto si serán los siguientes. Llamaron. Es la cuestión humana. No es broma. Eso fue el término oficial. Se rumoreaban. A través de redes de coalición. Miembros del Consejo de 100 países diferentes. Especies reunidas en cámaras secretas en lunas y ciudadelas y palacios flotantes. Debatir si la Tierra debería ser una. Contenidos, 2 protegidos, 3 o invitado. En el primer grupo discutimos que eran un virus apenas estable, emocionalmente, tóxico y mentalmente infeccioso. El segundo grupo dijo que ahora éramos necesarios. Prueba de que el dolor puede ser utilizado como arma contra amenazas existenciales como la
Silenciadores. Y el tercero, querían. Úsanos. Estaba sentado en una habitación de hospital. La primera vez que alguien de ese tercero. El grupo hizo contacto. Aschis estaba en coma. No me había despertado desde la final. Transmisión. Los médicos dijeron que su cerebro estaba intacto. Pero su canal psíquico estaba sobrecargado. ¿Cómo? Ella se quedó mirando el sol y se olvidó de parpadear. La visitaba todos los días. No porque yo pensé que se despertaría, pero porque yo le debía mucho. Ella gritó cuando yo no pude. Ella se quemó cuando me congelé. Algunos de nosotros no sobrevivimos a la lápida. Algunos de nosotros lo logramos. El hombre que me visitó no era humano. Llevaba un traje humano. Cuerpo, piel, dientes, pelo, pero era todo prestado, como ropa que no terminaba de quedar bien. En forma. Se sentó a mi lado como un turista en una iglesia en la que no creía. Eres. Tengo miedo, dijo con una voz demasiado limpia. No de ti, respondí. Él sonrió. Deberías estarlo. No me molesté en preguntar. ¿Para quién trabajaba? No era Nalari. No. Silenciador. Algo más antiguo. Algo que no hablaba en términos de planetas. Pero eras. Transmitiste tu dolor, dijo. Pero eso fue solo el comienzo. Se inclinó hacia adelante. Hay otros. Esa fue la primera vez que oí hablar de el coro de ceniza. Un coro informal y sin afiliación. Grupo de especies, exiliadas, extintas en papel, escondido entre las ruinas de los caídos. Civilizaciones. No eran políticas. No eran religiosos. Eran puristas emocionales. Creían que la evolución no fue física. Fue psíquico. Y que la siguiente fase de la vida inteligente no estaría determinada por la inteligencia, sino por la capacidad de soportar el significado, no procesar la información. Pero soportaron su peso. Y vieron la Tierra. No como una amenaza, sino como la primera chispa de algo nuevo. Querían él. Lápida, no destruirla, no. Usarlo. Querían replicarlo. Él. El hombre de traje gris no estaba entusiasmado. No se puede exportar el trauma tal como es. Software, dijo. Me paré frente a él en la antigua sala de guerra del búnker. Polvo. En las pantallas, anillos de café en él. Mesa, un cementerio de planes que nunca trabajó. Pero ya lo hicimos. Dije él. Silenciadores. Entonces Harry, no vinieron. Para nuestros barcos. Vinieron porque los enviamos. Sintiendo a través de las estrellas. Me miró como un hombre que intenta detener una presa con las manos. ¿Crees que esto termina con una señal? ¿Crees que el resto de la galaxia es simplemente ¿nos vas a dejar estar ahora? Negué con la cabeza. No, creo que son. Va a venir a pedirnos ayuda. Y. Lo hicieron. No todos a la vez, sino en piezas. Los primeros en llegar fueron una especie exploradora, llamado el Yenei. Anfibio. Lento, de baja inteligencia por galáctico. Estándares, pero profundidad de memoria antigua. Su gente había olvidado cómo. Expresaron tristeza hace generaciones. Ellos trajeron uno propio. Un niño. Perdió a su madre en un colapso de marea. Él. La memoria quedó enterrada bajo sustancias químicas. Supresores. Nos pidieron que lo ayudáramos. Recuerda cómo llorar. Lo hicimos. Nos tomó 2 días. Se desplomó en mis brazos, sollozando. Como un grifo roto, temblando en olas. Cuando terminó, miró hacia arriba. Yo con los ojos hinchados y susurré. Algo que nunca olvidé. Ahora puedo volver a soñar. Vinieron más. Delegación de una cultura nómada de IA. Habían borrado su mundo de origen. Hace siglos pensaron que habían purgado emoción de su código. Pero después, al escuchar la transmisión, algo se despertó. Arriba. Pidieron sentir la pérdida.
Así que dimos. Ellos nuestros muertos. Déjenles que examinen los recuerdos de funerales, elogios, cruces de camino, nombres grabados en piedra, hospital vacío, camas, buzones de voz llenos de los últimos. Despedidas. Lo procesaron, y para él, por primera vez en su existencia, ellos. Lloró. Pero no todos lo vieron así. Progreso. De vuelta en la tierra, resistencia. Creció, no de los gobiernos, sino de humanos. Hubo quienes creían que nosotros estaban siendo utilizados, que estábamos girando. El dolor en una moneda, y la galaxia. En adictos. Nos llamaban los llorones, se burlaron de nosotros, llamaron lápida a culto, dijo que estábamos glorificando el sufrimiento, que estábamos reescribiendo la historia de la humanidad. En una ópera lacrimógena el resto de el universo podría observar y alimentarse. Ellos. No estábamos del todo equivocados. Porque la verdad. El dolor era poder ahora. Y algunos de nosotros estábamos. Me estoy volviendo muy bueno usándolo. Empecé. Escuchando nuevos nombres. Furias, aulladores, vasos, humanos que habían aprendido a transmite sin espejo. Móvil. Armas traumáticas, tormentas andantes de duelo no resuelto. Algunos trabajaron para la tierra. Algunos no lo hicieron. Una furia eliminó una flota rebelde. Titán solo por gritarle a su padre. Último aliento a través de una señal secuestrada. Formación. Otro cerró una estación comercial con nada más que el eco psíquico de ella. La risa del niño y el hecho de que ya no existía. La lápida había. Comenzó como una advertencia. Ahora era una estándar, un plan, un día del juicio final. Evangelio. Y yo me había vuelto reacio a aceptarlo. Profeta. Aschis despertó. No sé cómo. Quizás. Ella nos escuchó. Quizás siguió la dolor en casa. Abrió los ojos con un frío intenso. Habitación blanca y susurró. Se acabó. Le tomé la mano y le dije, no, es solo que, a partir de... Ella no lloró. No lo necesitaba. Nosotros. Lloré suficiente por toda la maldita galaxia. Hubo un último mensaje que llegó. Semanas después. Ni un barco, ni una voz. Solo un texto de señal grabado en él. Atmósfera por partículas demasiado pequeñas para nuestros sensores para rastrear. Decía, escuchamos. Te tememos. Te damos la bienvenida. 3. Facciones, 3 opciones. Y la Tierra. La Tierra tuvo que decidir qué quería. Ser. Un santuario, un arma, o un maldito. Etiqueta de advertencia. La lápida se agrietó. Otra vez anoche. No por presión, no. Del uso, sino de la espera. Su superficie. Ahora parecía sangre seca, oscura y irregular. El núcleo pulsaba más lento que antes, un latido esperando. Algo que no entendía. Tenía. Se quedó tranquilo, no muerto, pero cansado. Conocía el sentimiento. El nuevo consejo bajó de la órbita en un portador con forma de lágrima. No. Guardias, sin armas, solo 10 delegados. De todos los rincones de la galaxia conocida. Lo llamaron la convocatoria de heridas. Odiaba el nombre. Sonaba poético, bonito. Y nada de lo que habíamos vivido era bonito. Ellos. Quería hablar con el profeta. Eso es. Así me llamaban ahora. No soldado. Ni operador, ni siquiera sobreviviente, solo un hombre cuyo dolor una vez gritó lo suficientemente fuerte para hacer que los monstruos se alejaran. Me llevaron a Reykjavik, la única capital que queda, de pie sin un solo disturbio o ataque. Desde la primera transmisión, la ciudad se había convertido en el lugar no oficial, capital espiritual de la Tierra, un lugar donde nadie sonreía demasiado, donde el silencio se respetaba como el aire de la iglesia, y donde cada edificio tenía un muro dedicado a los nombres. Solo nombres. Miles de ellos,
todos tallados a mano. Gente que perdimos. Gente que nunca tuvo. Tumbas. Gente que recordaba demasiado. El consejo se reunió en lo que solía ser un catedral. Las vidrieras aún se conservaban. La luz como si quisiera creer en ella. Algo. Me paré frente a ellos. No. Discurso, sin traductor, solo mi cara, y el cansancio que hay detrás. El primero. El hablante era un ser hecho de cristal. Zarcillos y cenizas flotantes. Zumbó. Cuando habló. Has cambiado él. La estructura del dolor, decía. Tienes. Lo hizo transmisible y armable. Enseñable. No dije nada. Otro. Delegado, este humanoide pero sin rostro, dio un paso adelante. Hemos venido. Preguntar qué pretende hacer tu especie. Con este poder. Parpadeé. Eso no es mi decisión. La criatura de cristal tarareó. Otra vez. Debe ser. Fuiste el primero. La lápida solo te respondió. Yo. Negué con la cabeza lentamente. No. Yo solo fui el que gritó fuerte. Suficiente para hacerse notar. Eso no hace. Yo soy un líder. Eso me convierte en una advertencia. Nos ofrecieron 3 caminos. Camino 1. Contención. Sella la tierra de nuevo. Bloquea el lápida sepulcral. Impedir que cualquier persona aprenda o replicando su frecuencia emocional. Dejar. La galaxia se recupera. Camino 2. Diseminación. Comparte la tecnología de las lápidas. Tren. Otras especies en resonancia psíquica. Distribuye el don y la carga de transmisión de la memoria basada en las emociones. Camino. 3. Ascensión. Convertir la Tierra en una faro planetario. Deja que la lápida. Transmisión a través de sistemas estelares. Permanentemente. Que todas las especies escuchen la eco crudo del dolor de la humanidad y ser cambiado por ello. Pregunté si ese último fue una amenaza o un regalo. No respondieron porque podría ser. Tampoco. Los gobiernos humanos entraron en pánico. No porque no entendieran, sino porque por una vez lo hicieron. Cada opción significaba renunciar al control. La primera opción era cobardía, esconderse de nuevo, esperando la próxima. La amenaza nos ignoró. La segunda opción era el riesgo. Compartiendo un arma muy pocos lo entendieron. La tercera opción era una locura. Hacer. Nosotros mismos somos un faro psíquico en él. En medio de un universo lleno de oscuridad. Entonces recurrieron a mí para decidir. No porque yo fuera el más calificado. Pero como no pudieron ponerse de acuerdo. Cualquier otra cosa, y tal vez porque ellos quería a alguien a quien culpar cuando todo salió mal. Equivocado. Ashis volvió a caminar, lentamente, inestable. Pero sus ojos estaban despiertos. Ella me encontró la noche anterior a la decisión debía ser anunciada. Nos sentamos en el borde del antiguo Reykjavik. Puerto donde flotaban barcos oxidados. Agua oscura y las gaviotas gritaban como algo antiguo y roto. «Vas a decir que no», dijo ella. Yo. No contestó. «¿Quieres bloquearlo?». Ella dijo otra vez. «Apágalo». Sella él. Lápida sepulcral. Me giré hacia ella y lo vi. No juicio, sino decepción. Ella no estaba equivocada. Yo no tenía miedo de el poder, pero de lo que ya teníamos. Convertirse en. No quiero que seamos dioses, dije. Oh, mártires o terapeutas cósmicos. Ashis miró al mar. Su voz era suave pero agudo. No puedes elegir lo que somos. Ya no. Esa elección se hizo el día que gritó. Se giró hacia mí. Esa es la maldición de ser el primero. No consigues el paz. Solo consigues el fuego. Esa noche fui a la lápida. Solo. Sin técnicos, sin seguridad, sin fanfarria. Puse mi mano sobre su agrietada superficie. Estaba fría. Y entonces habló. No con palabras, sino con sentimiento. Me lo demostró. Todo de nuevo.
El niño al que disparé, el hermano me falló, la hija me falló. No pude salvar los gritos que enterré, el vidas que perdimos. Y luego me mostró algo nuevo, no un recuerdo, sino posibilidad. Una habitación, una pequeña, una niño de otro mundo sentado con un eco humano contando una historia sobre la pérdida. Y no llorar, solo comprender. Otra visión, un monje de IA, metal. Dedos presionados sobre una piedra de la memoria. Reproduciendo el sonido de un humano. Canción de cuna. Otra, una superviviente de Ayari. Reconstruyendo un templo. Esta vez con un cámara de duelo, un lugar para sentir y otra tierra. No ardiendo, no armada. Pero abierto, tranquilo, sombrío, pero vivo. Yo di un paso atrás. Sentí que mi pulso se desaceleraba y finalmente lo entendí. No estábamos destinados a controlar el dolor. Estábamos destinados a soportarlo. No estoy solo. Pero primero, al día siguiente, yo habló ante la galaxia. Sin túnica, sin corona, solo una voz. Y les di la respuesta. Lo compartiremos. Todo. No. Porque queremos poder. No porque lo tengamos. Quiero piedad, pero porque este peso, esta herida, este zumbido insoportable en el fondo de la mente, es lo que nos hace real. La lápida no se convirtió en una arma, se convirtió en una escuela. La primera de su especie, un santuario para la emocionalmente herido, por los quebrantados, por los que tienen demasiado miedo de recordar. Especies. Enviaron a sus olvidados. Están entumecidos. No tienen esperanza. Y les dimos lo que no teníamos: salvación, ni sabiduría, solo dolor, humano, crudo, desordenado, real. Y para muchos, fue suficiente. Pasaron los años. Yo envejeció. Mi nombre se desvaneció. La galaxia siguió adelante. Pero la lápida permaneció, no intacto, pero inolvidable. Y cuando morí, ellos no me construyeron una estatua. Tallaron mi nombre en el último panel del Rey Quick. Pared. Solo un nombre más entre miles. No es especial, no es elogiado. Solo recordado como todos los demás.